Continuando con la conversación, tema central, fiestas de Quito, pues estamos en el contexto de las fiestas, ¿no? Y bueno, ustedes muchachos saben qué acontecimiento se realizó el 6 de diciembre de 1534. Claro que sí, obviamente. Okay. Partamos de este acontecimiento, que es básicamente la fundación de Quito como una ciudad dentro de un contexto español, ¿no? Dentro de un contexto de colonia como tal. Entonces, sí me gustaría, muchachos, escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan de que se festeje, ¿no es cierto?, a una fundación en la que, queramos o no, pues está involucrada mucha sangre, mucha, no sé cómo decirlo, ¿no? Una relación de dominio, básicamente, ¿no? Porque eso es lo que en fondo nos invadieron. Ya, claro. Entonces, yo no sé qué ustedes opinan al respecto de que se festeje, ¿no es cierto?, una fundación Invasora. por parte de... claro, que la final es así, ¿no? Yo pienso que la gente no se fija mucho en eso. O sea, yo pienso que lo menos que piensa un joven es si está festejando un evento histórico, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, creo que esa es la última parte que tú te meterías, porque al final, como yo te comentaba antes, la fiesta es un catalizador o un motivo para divertirte. Uh-huh. O sea, creo que la gente no piensa mucho que los españoles llegaron, nos conquistaron, nos mataron, nos trajeron enfermedades y un montón de cosas y que al final casi nos exterminan, obviamente, pero yo pienso que esa parte histórica no se piensa, y son pocas las personas que a lo mejor tienen un pensamiento crítico en ese sentido. Uh-huh. Entonces, yo le veo que eso es algo que como sociedad a lo mejor sí nos falte un poquito más, como leer, informarnos, tratar de investigar los motivos por los cuales pasan las cosas, porque a veces nos quedamos como solo en la superficie, ¿no? Como que, vi esto, así ha de ser. Viste un TikTok. Y viste un reel, un TikTok, lo que sea, y dices, bueno, así es. Pero nunca te cuestionas, oye, ¿y por qué festejo lo que festejo? Claro. ¿Me entiendes? Y capaz mucha gente sí lo ha hecho, de decir, chuta, no, estoy festejando una matanza, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene esa celebración? Pero eso, como te digo, tampoco digo que festejar esté mal o que esté bien. Como te digo, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, siempre y cuando obviamente no dañes a otros. Tú estás en pleno derecho de hacer lo que a ti también te parezca correcto, obviamente. Pero yo pienso igual, que la gente no se informa, loco. O sea, somos un país que no lee mucho, la verdad, honestamente. Uh-huh. Incluso las estadísticas nos dicen que el ecuatoriano lee un libro al año, entonces... Claro. Somos un país que le falta mucho por aprender. Okay. Mucho por saber. Uh-huh. No, yo comparto totalmente esta opinión, porque realmente si es que nosotros nos centramos en estos antecedentes históricos, es un acontecimiento que no deberíamos festejar. Uh-huh. Deberíamos recordarlo, sí, porque pues está dentro de los hechos importantes para el destino de lo que hoy son estas tierras, ¿no? Pero estamos festejando algo que fue una imposición, fue algo impuesto. Nosotros pues prácticamente ya no tenemos la culpa de lo que pasó, ¿no es cierto? Exacto. Somos producto de esa mezcla, somos producto de ese mestizaje, somos producto de toda ese golpe cultural que hubo desde esas fechas. Uh-huh. Y a mí me parece más lógico que, si es que queremos recuperar nuestra identidad, si es que queremos tratar de pensar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, creo que deberíamos celebrar más las independencias que las fundaciones. Eso es un punto interesante. Es un punto interesante, yo le veo desde esa manera. ¿Por qué? Porque cuando pues
quienes habitaban estas tierras decidieron independizarse era para buscar su propio destino. Era para vivir bajo sus propias reglas, bajo sus propias condiciones, era para construir un nuevo destino, como les digo, ¿no? Entonces, el tratar de celebrar una independencia me suena más lógico al celebrar un hecho histórico tan triste para la población en ese entonces, ¿no? Porque si es que nos ponemos a observar, si es que nos ponemos a leer, si es que nos ponemos a investigar, realmente la llegada de los españoles a estas tierras fue el genocidio más grande de la historia, ¿no? Entonces, uno de los tantos más grandes de la historia. Entonces, es por eso también que cuando llegan fechas como esta, yo personalmente no celebro mucho, porque no comparto desde ese punto de vista histórico el conmemorar una fecha como esta. Mejor cuando pues tenemos la oportunidad de recordar mediante la historia el tratar de buscar nuestra propia identidad, aunque realmente pues como países latinoamericanos tan diversos que somos, es complejo, no llegamos a ser unidad. Claro, es que en ese sentido el tema de la identidad y eso también es importante, es que en el mestizaje nosotros tenemos parte de aquí y parte de allá. Ajá. Y eso nos pone en un conflicto incluso hasta interno, de saber realmente quiénes somos. Por ejemplo, yo conozco personas que, por ejemplo, se creen netamente descendientes de españoles y, por ejemplo, hasta el día de hoy defienden las corridas de toros. Claro. Son parte de sus creencias porque obviamente se sienten más apegados quizás hacia su lado español, ¿no? Ajá. Pero igual hay personas que en cambio sienten más inclinación por el lado indígena o de los pueblos originarios, sí, y se identifican más por ese lado. Claro. Pero yo pienso que la búsqueda de la identidad también es algo muy, muy personal y creo que cada uno... Yo creo que eso es un complejo del ecuatoriano. Recorre su propio camino. Y no sé si usted retoma... Y hay una obra lindaza que se llama El Chuda Romero y Flores. Cuando el protagonista de esta obra, ¿no es cierto? El Chuda intenta formar parte de un grupo, es decir, de tener esta identidad, ¿no es cierto? Él intenta... el Chuda, ¿no? Chuda eterno. Entonces él intenta mostrarse como un europeo, o sea, muestra su aspecto, porque es una mezcla después de todo, ¿no? Eurocéntrico, por así decirlo. Pero no puede caber ahí porque no pertenece. Pero intenta regresar también al origen de su madre, que su madre es indígena, pero tampoco puede. ¿Me cachas? Y yo creo que ahí está la tragedia de ser ecuatoriano. Porque no puedes caber en un lado, pero tampoco en otro. ¿Me cachas? Entonces, no hay es por eso que creo yo que no hay una identidad como tal, ¿no? Y claro, y hay muchos matices. Y si hablamos de la identidad del quiteño como tal, igual, yo creo que hay un montón de matices que, por ejemplo, hace no mucho tiempo, igual estaba leyendo un texto que hablaba de la jerga, ¿no? Y hablaba de la jerga de los quiteños, pero había una diferenciación con la jerga de ese entonces del sur y la jerga de ese entonces del norte de Quito. Estoy hablando de un libro que hablaba sobre los 90s, era el contexto de los 90s, de hablar de la jerga de los 90s dentro de Quito. Entonces ahí vas cachando, ¿no? Como hay estos matices y yo creo que lo fácil siempre es intentar mostrar todo homogéneo, ¿no? Una unidad grande pero yo creo que la cuestión de la identidad es tan compleja porque nace de tu individualidad. Claro. Entonces, sí, es súper... Y lo que topas también es interesante porque incluso el tema del regionalismo en el Ecuador es muy fuerte, loco. Sí. O sea, aún percibe el regionalismo. Y aún se percibe. Yo, por ejemplo, de niño lo viví. O sea, yo viví el regionalismo porque yo viví un tiempo en Cuenca. Y a pesar de que Cuenca es sierra... Yo viví el regionalismo porque en Cuenca entre más arrastrado tú hablas, más dañado eres. Ya.
Y claro, yo en Cuenca no hablaba cantado. ¿Eso es en serio? ¿Me estás diciendo? Ajá. Entonces yo no hablaba cantado y, por ejemplo, hubo un tiempo en que a mí no me aceptaban. Siquiera los 3 primeros meses que viví allí, mis compañeros de escuela no me Te aceptaban. hacían bullying. No me hacían bullying, pero no te toman en cuenta, ¿me entiendes? Como Claro. que tú eres un extranjero, un foráneo en tu propio país. Se ven diferentes. Te ven diferente. Y mi mejor amigo era un manaba, loco. Mi mejor Y amigo. vos le hacías bullying al manao. No, los dos nos llevábamos porque no encajábamos, ¿me entiendes? Claro. Y para variar, el típico nombre manaba se llamaba Silver, loco. Ya. Entonces, Silver y yo éramos Silver Cedeño. los panas. Silver Zambrano. Y claro, y los cuencanos no nos aceptaban por nuestra forma de hablar. De hecho, yo para tratar de encajar hubo un tiempo que a mí se me pegó el cantado. Cuando yo ya me regresé a Quito, en cambio me decían que se me había pegado un poco el cantado. Y era porque obviamente era niño. Y obviamente como niño tratas de encajar porque quieres identificarte. Entonces, la identidad del ecuatoriano es muy compleja porque tanto en un país tan chiquito tienes un montón de matices, o sea, entre costeños, serranos, y entre serranos mismo, y entre quiteños mismo. No, Sí, no es lo pisan el mismo. poncho. No es lo mismo el quiteño del sur que del norte, ¿me cachas? Claro. O sea, No, la misma. o sea, parece que somos la misma cosa. Pero no es tanto así. A veces hay ciertos matices, como por ejemplo el tema. O sea, hoy por hoy yo veo lo mismo. Incluso yo lo que he notado es que si hablamos en términos de jerga, por ejemplo, se utiliza mucho términos que hoy en día se han globalizado. Ya, pero por ejemplo. Como el funar, como el cringe. Pero bueno, verás. esa huevada. Pero es que de la parte del humor que nosotros nos manejamos como quiteños, a veces Ya. te dicen. Es que vivo en el sur en tal parte por la ferroviaria. Y uno ya dice, ¿me cachas? Claro. O sea, esas cosas. Es como acá, todavía vivo en Pizulí. Claro. Chucha, o sea, Claro. también es pesadito por ahí. Exactamente, pero eso te digo, también nos sectorizamos hasta por barrios, ¿me entiendes? Claro. O sea, hablar de la unidad quiteña también es complejo, porque No, como por supuesto. quiteños Es que no hay unidad. tampoco no hay unidad. vamos por ahí, ¿me entiendes? O sea, yo capaz vivo en la González Suárez y vos vives en Cotocollá o Niabalaf. O yo vivo en el valle de Cumbayá o en el valle de los Chillos y vos vives en Carapungo. Puta, o sea, entre vos y yo hay un abismo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, Obvio. a veces entre nosotros mismos no nos queremos, pues, loco. Ok, Y eso interesante. es tenaz. Y también creo que en la búsqueda de la identidad, yo creo que se ha roto esto de la búsqueda de la identidad, la verdad, porque en la sociedad actual en la que vivimos todo tiende a ser individual, todo tiende al individualismo. Ya no hay esa organización o ya no hay el buscar un bienestar por una colectividad, sino que cada cual jala sus propios intereses y eso también rompe la búsqueda de la identidad como ecuatorianos. Pero eso es malo. Es que sí llega a ser malo porque ¿Por qué? no somos seres individuales, somos seres sociales. Si es que un grupo, una sociedad, una colectividad jala a Hacia un intereses mismo en lado. común, entonces puede identificarse, puede sentirse idéntico a los demás. Identidad viene de idéntico. Pero si es que la sociedad rota en la que vivimos sigue jalando sus propios intereses, es evidente que se pierde el sentido de organización y es evidente en que si antes no te llevabas con tu vecino, ahora peor. O sea, es importante y necesaria la organización, entonces. Es Sí, importante pero- tratar de organizarse y buscar objetivos comunes y por medio de los objetivos comunes también es importante obviamente apelar a esa individualidad. ¿Sí me cachas? Claro, y yo no, o sea, más que todo una sociedad súper empática. Sí. Y eso es algo Porque que sí. a eso y va. se ha perdido. Se pierde la Y eso se ha empatía. perdido. Se pierde la Porque empatía. yo me acuerdo de chiquito que, por ejemplo, yo salía con mis papás a algún lado, con mis abuelos a algún lado, Ajá. y mi abuelo siempre le decía al vecino, dará viendo la casa. Y ahora eso yo ya no veo, loco. O sea, Que te den ahora, viendo la casa. ahora ya no le encargas al vecino tu casa, que te dé cuidando. Ahora vos sales y si te robaron, pues, loco. O sea, es como que dejamos de
de pensar que tenemos al lado gente que nos rodea y más nos centramos en nosotros ahora. Pienso que nos hemos vuelto, seres más individualistas. Creo que eso es ser egocéntrico y narcisista. Y hemos, Creo yo, ¿no? hemos perdido ese sentido de que somos comunidad, pues, loco. Claro. Incluso en las escuelas, loco. Ujú. Y ya a veces los padres ni quieren ir a las reuniones, loco. En los barrios. Incluso en los barrios, loco. Vamos a elegir presidente del barrio. Puta madre, yo no me voy a esa pendejada a perder el tiempo. O sea, prefiero Sí. ver un partido de fútbol que irme a la reunión del barrio, o sea, o irme a jugar bol. ¿Me entiendes? Entonces... ¿Y sabes para qué es organizada la gente en los barrios? Y claro, entonces... La gente en los barrios está sumamente organizada. ¿Para qué? Para la fiesta Exacto. y para el fútbol. Para la liga barrial. Claro. De ahí para obras para el barrio, vos no ves eso. A veces toca pagar los mismos. Y ¿sabes qué? Eso nos llevaría al tema de poder hablar cómo eran las fiestas antes y cómo son las fiestas ahora, tal vez. No Sí, sé. sí. Y de hecho, eso es una muy interesante pregunta porque ustedes, muchachos, bueno, en realidad los tres que hemos vivido este cambio, podemos de alguna u otra manera vislumbrar cómo eran antes las fiestas cuando se hacía en el barrio, ¿no es cierto? Sí, y ahora porque en el barrio se vivía. Ya no. Claro. Ujú. Claro, se organizaban, había fiestas, hacían concursos de 40, se bebía, etcétera, etcétera. Pero eso era en los barrios y era bacán porque tú te pasabas Ajá. un tour. Yo recuerdo, estaba en el colegio en esas épocas, pero para irme, porque no sé si ustedes recuerdan el sonado machalazo. Claro. Hacían la machala, ¿cierto? Fiestas Ajá. de Quito y demás. Pero para irte al machalazo yo siempre me iba con mis amigos caminando, pero en ese trayecto, que es básicamente la Legarda hasta la Machala, pasas por algunos barrios. Claro. Y vas viendo cómo están esas fiestas y por tanto viendo amiguitas, ¿no? Porque claro, era joven y ese era el objetivo de esa época, ir viendo amiguitas, ¿no? Entonces ibas viendo, ¿no? Cómo se organizaban y claro, había fiestas incluso que a veces llegábamos al machalazo y era como que no, aquí no está tan divertido, mejor vamos a la fiesta de por acá que estaba más chévere. Claro. Y eso era, claro, una nota súper bacana. Y sí, Ajá. y se relaciona mucho con lo que ustedes están hablando de la organización, la identidad, que está netamente ligado. Entonces, Netamente ligado. no era una fiesta totalmente centralizada, sino que cada barrio vivía o celebraba A su modo, a su modo. a su manera. Sí, yo de hecho me acuerdo ahorita de lo que hablan de cómo se festejaba antes y yo recuerdo ahorita algo que mis papás me contaban y es que por ejemplo en sus barrios entre todos los vecinos ponían para poner un disco móvil, ponían para bailar en esa época, los años 80 y 90, la música disco. Mis papás vienen de esa época, entonces yo me acuerdo que una vez ellos me contaban que fiestas de Quito para ellos era eso, compartir con los vecinos, con los amigos, pasar un rato agradable y ya, loco. Entonces, pero ahora ya no, o sea, para divertirte ya no piensas muchas veces ni en tu barrio. Sino, Y muchas veces ni siquiera en amigos. Ni porque siquiera en amigos. ¿me Antes entiendes? había los panas, tus amigos del barrio. Claro. Claro. Ahora es Las muy jorgas de difícil. barrio. Exacto. Exacto. Y si eran 20 manes ahí en el barrio y hacían un montón de cosas. Pero bueno, la cosa es que había eso. Hoy ya no he visto que se dé ese tipo de fenómeno porque ya no hay, ¿no? Y claro, y La si, gente pasa en la casa y si remontamos más escuchando, atrás, viendo un podcast como ahorita. y si remontamos más atrás, pues cómo festejaban nuestros abuelos, pues capaz era mucho más distinto incluso, ¿no? Claro. Y yo una vez recuerdo que mi abuelo me comentaba que siempre era ley, por ejemplo, los fuegos artificiales, las vacas locas, Ya. los tragos tradicionales, un vino hervido, por ejemplo. Ajá. O sea, mi abuelo me contaba El- esas anécdotas. El 40. Jugar el 40, que creo que eso se lo mantiene Se hasta lo mantiene. ahora. Ajá. Ok, muchachos. Entonces, ¿qué lugares icónicos ustedes rescatarían de aquí de Quito? O sea, que nos identifiquen donde Que te identifique, que tú creas que es importante para Quito o que hable de Quito, ¿me cachas? Por ejemplo, a mí se me viene la Ronda. La Ronda es un lugar que, o sea, si tú no eres de Quito y vienes aquí, tienes que visitar de ley. ¿Ya? Verás, yo te voy a ser honesto y verás, en todos mis años, yo la Ronda jamás visité, loco. Yo recién la Ronda conocí hace unos
antes de la pandemia. ¿Ya? O sea, nunca me llamó como la atención estar ahí. Y siempre me han dicho así gente como que, oye, la ronda, qué bacán, que no sé qué. Pero yo nunca tuve esa oportunidad, ¿me entiendes? De estar ahí. Es que también, ¿sabes por qué puede ser esto que dices tú ahorita, Dani? Porque la ronda vivió diferentes momentos en diferentes alcaldías. Eso sí es la verdad. Unas temporadas, unos años era una calle común y corriente, otros años en cambio recuperó esa tradición, esos negocios, todo lo que ahora se puede disfrutar de la ronda, ¿no? Entonces tal vez antes no conociste o no te Ajá. llevaron a visitar por esos esa razón. motivos. Eras niño, o sea, la ronda también, bueno, no sé, no. Pero yo siempre he visto, y históricamente incluso, ha sido un sector súper bohemio. O sea, Claro, se hablas claro. del Pasillo, del Yaraví de acá, o sea, es la ronda. ¿Ya? Entonces, claro, de niño Claro. no eras bohemio. Todavía. Oye, pero lo que Juanca dice es verdad. La ciudad se va transformando según distintos momentos, ¿no? Y Ajá. creo que eso también le pasó, por ejemplo, al Boulevard de la 24. Ahora es un boulevard. Antes era la calle de la 24. 24. Claro. Yo, por ejemplo, he escuchado a gente de la edad de mi papá, ya de 50, 60 años, que, por ejemplo, antes ahí había bares, cantinas, ¿no? Ajá. O sea, las cantinas de antaño. Y las cantinas Y- de antaño son interesantes porque no te vendían biela, te vendían preparados de aguardiente, de puntas, Exacto. con cosas para comer, fritada, o por lo general era las vísceras de los animales. que es lo que se Incluso, vendía incluso, cuando- había Claro. otras actividades. Por ejemplo, tenía un ex jefe que, por ejemplo, él me comentaba que por esos sectores del centro histórico abundaban mucho las salsotecas, por ejemplo. También. Y eso es algo que ya tampoco en ¿En Quito serio? ya se ha ido perdiendo. O sea, por ejemplo, la única que conoces creo que es la que queda por el Amazonas, por el sector de Iñaquito, que creo que se llama La Boe. Pero de ahí... El que es por el CCI. Ajá, el que Ya. es por el CCI. Ajá. Pero de ahí salsotecas ya casi no... O sea, yo no he visto. No hay, ¿me entiendes? Pero claro, en la época de nuestros papás, o capaz de incluso nuestros abuelos, Sí. eso sí abundaba. Había salsotecas. Había Qué salsotecas, interesante. ajá, Claro. había salsotecas. Sí, sí, sí. Eso no sabía. Ajá, había salsotecas en el boom de la salsa, obviamente, Claro. que hubo. Claro. Entonces, claro, yo pienso que los lugares icónicos se van transformando, ¿no? Se van... Entonces, ¿qué lugar icónico creen ustedes que existe hoy por hoy? Porque claro, si hablamos del pasado, entonces bacán la ronda, pero hoy estamos 2023. Es que verás, yo sí tengo que decir algo en ese sentido. Que todas todo el casco colonial de la ciudad, eso va a ser lo más icónico e importante porque está la cuna de lo que somos los quiteños. Claro. Y ¿no? alrededor del centro histórico se fue construyendo y se fue expandiendo la ciudad. Entonces lo más importante siempre va a ser el centro histórico. Centro histórico de Quito. Ajá. Y el centro histórico ha vivido años y años, ¿no? Donde pues ha estado feo, ha estado bonito, se ha recuperado cosas, se han modificado perdido otras otras, cosas, se han claro. perdido negocios, se han abierto nuevos negocios, entonces... pero la historia se guarda ahí, la historia siempre va a estar ahí en ese lugar. Ujú. Y la historia netamente cultural de lo que somos los quiteños y como tal los ecuatorianos, porque somos la capital y alrededor de estas ciudades que se fue construyendo todo, ¿no? Entonces yo sí pienso que el centro histórico nunca va a perder su importancia y siempre va a ser el lugar icónico de la ciudad en toda su extensión, ¿no? Claro. Hablamos de las iglesias, hablamos de los monumentos, hablamos de los museos, hablamos de todo ese tipo de lugares. Y de- Ahora, en otros lados, sea norte, sea en el sur, tú no ves más que centros comerciales y eso ya es netamente una actividad más. ¿No es Que cierto? igual puedes hacerla en cualquier Ajá. época del Más año. enfocada, digamos, que en lo comercial que en, Más en lo de la identidad, en Y lo en lo cultural, histórico, por claro. supuesto, ¿no? Y Entonces- claro, y bueno, perdón que te interrumpa, Claro. en ese punto tienes algo muy, muy chévere, incluso interesante, y es que, por ejemplo, en fiestas de Quito, ¿quién dice me voy a ir a un museo, ponte? Mm. Ah, Todo el entiendo. mundo es
a planear algo para irse a una chiva o alguna cosa. Exacto, ¿me entiendes? Y a veces la ciudad sí se esfuerza incluso para mostrarte eventos, incluso hay museos gratuitos en estas épocas, Claro. pero a veces la gente no ve esas otras opciones, ¿me entiendes? Es que Claro, la gente está claro, desconectada, como ya habíamos Ajá, topado el tema, la gente está desconectada de la identidad cultural. Exacto, entonces por ejemplo, si yo quisiera saber un poco más de mi ciudad, de mi país, de mi historia, por así decirlo, aprovechar estas épocas, ¿no? Ujú. Y visitar los barrios icónicos que tiene esta ciudad, no sé, San Juan, comerte un mote ahí que es una bestia, no sé, ¿no? Con hueso de muerte. O irte a la floresta, no lo sé, o en el mismo centro histórico, tiene un montón de cosas ahí bastante interesantes. Yo creo que esas otras actividades o esas otras alternativas deberían también ser tomadas en cuenta. Es cierto, es chévere la fiesta, la joda, todo lo demás, pero también es bueno que la gente sepa Claro. que también hay otras cosas, ¿me O entiendes? sea, Sí, no sí, sí. solamente... Tenemos más que mostrar. Ajá, no solamente apuntes al entretenimiento, sino también trata de... Aprender, De porque yo aprender. creo que se aprende un montón con eso, ¿no? Claro. Ujú. O sea, por ejemplo, el museo que es gratuito y ahorita se me ha ido a la mente que estabas mencionando, Ujú. el Museo de la Moneda, el que Claro. justo junto a la iglesia de la Compañía. Ujú. O sea, uno piensa que va bacán, vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? Pero claro, tú cuando entras en realidad aprendes un montón porque te están hablando sobre la moneda que existía antes, ¿no? Acá. Ujú. Y aprendes, o sea, aprendes, ves cómo se acuñaban las monedas, los billetes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es algo súper bacán y que igual nos va marcando como personas que pertenecemos a un lugar específico, ¿no? Ujú. Y siempre eso es interesante. Genial. 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 Bueno, y eso sería creo que ya todo, ¿no? Ya para poder cerrar. Sí, No sé si me tienen está ustedes esperando algunas- este vino. No sé si más bien tienen algunas palabras para poder terminar. Bueno, de mi parte la pasé increíble. Espero podamos repetirlo ya muy pronto. De hecho, sería interesante plantear cosas para el fin de año y la Navidad, que creo que es una Es lo más fecha próximo, bastante además, interesante también donde podemos discutir ciertos temas, ¿no? Sí, Entonces, obviamente. ahí caminemos, trabajemos para traerles más cositas entretenidas, pero también con sentido común, como les llamo yo. Claro, claro. Juanca. Claro. Bueno, yo creo que cada tema, ¿no? Tiene sus puntos, cada tema llega a ser extenso. Realmente aquí teníamos muchas cosas más que hablar, pero para no extendernos tanto hemos dado una muestra muy importante de estas fechas, de lo que son estas fechas y cómo las vivimos los quiteños, ¿no es cierto? Entonces ha sido muy entretenido y ha sido muy grato también compartir este espacio con ustedes, que nos volvemos a ver a los tiempos. Pero ahora será más seguido. Y ahora será más seguido, obviamente, porque tenemos muchas cosas de las que conversar y compartir con toda la gente que aprecie estos espacios de conversación, de discusión, espacios amenos en los que tratamos de poder llegar sobre todo a una sana reflexión y que la gente se entretenga por medio de ello también, ¿no es cierto? Creo que dijiste algo súper importante y es la reflexión. Uh-huh. Entonces sí, siempre ese es el objetivo dentro de este podcast y muchas gracias por el apoyo, los comentarios y demás que hemos estado viniendo y hemos visto, ¿no? En estos días que hemos estado trabajando, porque detrás de todo esto hay algo también un tanto complejo, ¿no? Entonces gracias por estar aquí en este descoque, porque es la primera vez. Y la primera vez siempre duele. Entonces gracias, un abrazo y nos vemos la próxima, gente. Y se vienen muchas cosas más, así que esperen. Y escríbanos, déjennos sus comentarios o qué temas les gustaría que topemos o que hablemos o discutamos. Igual, ojalá se dé la oportunidad de tener también invitados, tanto del público como también de otros lados, ¿no? Sería Sí, chévere. no, eso ahí hay que hacerlo. Uh-huh. Dale. Genial, nos vemos. Nos vemos. Bye.